trata el dolor, algo tan frecuente en estas épocas. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la verdad que es una aflicción que, digamos, en este siglo, en el siglo XXI, que estamos con tanto trajín, con tanta cosa, Sí. es algo muy complicado. ¿Qué es AKI? ¿Qué es AKI? AKI es un instituto que trabaja con el dolor, con situaciones particulares como el Parkinson, por ejemplo, y que trabajan también con acupuntura, entre otras cosas. Está por calle Irigoyen y lo que hacen concretamente es tratar de liberar algunas tensiones. Aquí es un instituto integral, ¿me puedo ir yo, a pesar de que no tengo un diagnóstico específico, digo? Sí, en realidad lo que hacemos es o sea, vos venís con tu problema, con tu patología, nosotros intentamos determinar qué es lo que te está pasando, por qué es la causa real de tu dolor. ¿Sí? Muchas veces pasa que vienen pacientes con, por ejemplo, un diagnóstico de lumbalgia y en realidad no sabemos, o sea, no está determinada todavía la causa, ¿sí? Las lumbalgias, por ejemplo, pueden deberse a hernias de disco, pueden ser contracturas musculares, pueden ser, por ejemplo, alteraciones del dolor crónico, ¿sí? Que ya llevan a ser dolores neuropáticos. Entonces nosotros en el centro lo que hacemos, en asistencia genésica integral, lo que hacemos principalmente es eso: diagnosticar, ver exactamente qué es lo que te está pasando y de esa manera encontrar la solución al problema. ¿Qué tan importante es encontrar la causa? Digo, porque si no, constantemente estamos atrás del síntoma. Exactamente. Muchas veces lo que se trabaja o se trabaja de manera incorrecta es que lo que hacemos en la vida habitual es tapar los síntomas, ¿sí? Tapar los síntomas es, por ejemplo, tomar un antiinflamatorio, ¿sí? Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema mecánico, el cual genera el conflicto en nuestro organismo, va a pasar un tiempo, ¿sí? Va a desinflamar, pero ¿qué pasa? Nosotros al no trabajar la estructura se va a repetir y va a seguir la aflicción. Y va a generar obviamente el dolor nuevamente. Lo que nosotros intentamos desde el centro es intentar que ese dolor no persista en el tiempo. ¿Cómo? Modificando la estructura o por lo menos generando un equilibrio estable para el paciente. ¿Para qué? Para que esté el mayor tiempo posible sin requerir ni del traumatólogo, ni del kinesiólogo, ni del médico en general. Es muy interesante lo que me decís, porque rompe con la hegemonía del saber que tiene el médico a la hora de diagnosticar. Digo, para esto tienen que sentarse y hablar con el paciente y tratar de entender, algo que a algunos médicos les cuesta, la personalidad del hombre, la impronta que le pone a su hacer cotidiano, a qué se dedica. Digo, Favaloro, hoy escuchaba a la hermana de Favaloro en la mesa de Mirta Legrand, y decía que Favaloro no operaba a nadie si no se juntaba 2 días por lo menos a tomar mate con la persona y a ver cómo era ese individuo que iba a intervenir. Exactamente. Por ejemplo, nosotros siempre la primera sesión, por lo general, es un poco más extensa que las demás, ¿sí? Nosotros necesitamos entender en qué contexto se mueve el paciente, ¿sí? Porque, a ver, un paciente que tiene una actividad, digamos, que le demanda mayor cantidad energética, no es lo mismo que un paciente que está todo el día sentado. Cada uno va a tener sus diferentes, o sea, va a tener sus diferentes cuestiones mecánicas que van a responder a su situación, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hay pacientes que tienen mucho dolor por estar mucho tiempo sentados. Sí. Y hay muchos pacientes, exactamente, que tienen lo contrario, mucho dolor por estar mucho tiempo parado. Entonces nosotros, entendiendo el contexto y entendiendo en el momento en que le duele, ¿sí? Por ejemplo, yo le doy un ejemplo simple, ¿no? Que hay muchas veces que nosotros intentamos determinar, aunque parezca absurdo, ¿no? Es muy importante determinar la calidad del colchón y el tipo de colchón, ¿sí? Hay muchos pacientes que refieren, por ejemplo, dolor de espalda. ¿Cómo llegás a hablar con un paciente cuando llega de cómo es la composición de su cama? Claro, exactamente, es bastante complicado, ¿no? Es una cosa pero sabe que hay que ir interiorizándose, digo, no podés. Exactamente, no, porque resulta que es algo importante, porque él está en terapia, por ejemplo, 1 hora, pero duerme 8. Sí. ¿Sí? Y hay muchos problemas que, por ejemplo, resulta que uno le consulta, ¿cuándo comenzó el dolor de espalda, por ejemplo? ¿Sí? Y ese dolor de espalda comenzó justo cuando compraron el colchón nuevo. ¿Sí? Quizás el tono muscular que él tenía en el momento no era el adecuado para ese colchón.
¿sí? Es decir, va a tener un periodo de adaptación a ese colchón nuevo, y ese es lo que le está generando dolor. O bueno, en casos más extremos habría que cambiar o volver al colchón viejo, pero hasta que se vaya adaptando, ¿sí? Esto todo en cuestiones cotidianas, comunes. Ahora, hay problemáticas específicas. Nicolás particularmente trabaja mucho con personas que tienen Parkinson, que tiene distintas ramas del Parkinson, y en Corrientes se trata, y bastante bien, ¿qué es lo que buscan hacer? ¿Recuperar movilidad en general? Bueno, en realidad el Parkinson es una patología bastante compleja, ¿sí? El Parkinson se genera por la insuficiencia de dopamina, ¿sí? En el cerebro del individuo. Sí. Eso hace que tenga La dopamina es una hormona. Exactamente, sí. Sí. Lo que pasa es que eso genera consecuencias motoras, ¿sí? Por lo general, la principal es los movimientos lentos, ¿sí? Los pacientes, por lo general, con Parkinson, uno cree que es que se agitan, digamos, Sí. de mucho movimiento. En realidad, lo que caracteriza a la mayoría de los pacientes con Parkinson es, digamos, la lentitud de movimiento. Entonces, nosotros, desde la rehabilitación, lo que intentamos es que los pacientes tengan... ¿No el temblar? No el temblor, exactamente. temblor. Es Uno rápidamente asocia el Parkinson con temblar. Claro, no, exactamente. En realidad, lo que se conoce como bradicinesia, que es la disminución del movimiento o la velocidad de ejecución del movimiento, es lo que realmente se tiene que trabajar, ¿sí? ¿Y el temblor se produce por la incapacidad de la persona de hacer el movimiento? Claro. ¿Y el esfuerzo que necesita para poder mover el músculo? En realidad es un tema bastante complejo cuando hay un desequilibrio de la dopamina, genera ese temblor, pero no es obligatorio en la patología, ¿sí? Por lo general son pacientes que, se comienza con mucho dolor, tienen que tener por lo menos 3 características importantes, digamos, que nos determinen de que el paciente tiene Parkinson, ¿sí? Por ejemplo, puede ser eso o disminución de la voz, puede ser, digamos, marcha festinante, se le dice que es una marcha cortita, ¿sí? O dificultad para comenzar o para terminar un movimiento, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, que empiezan a caminar, y luego le paran y le cuesta volver a empezar. Esas cosas son las que tenemos que trabajar mediante determinadas cuestiones. Ahora, por ejemplo, para el 25 de agosto aproximadamente, estamos organizando para hacer un congreso acá en Corrientes, muy importante sobre Parkinson, así que vamos a invitar a todos los, digamos, personal de la salud para que se integren y podamos abordar de una mejor manera esta patología. Muy interesante porque aparte el Parkinson puede ser abordado por otras enfermedades también. Una persona que tiene Parkinson puede tener otro tipo de dificultades en el desarrollo de la enfermedad, incluso puede traer otras enfermedades. Ser portador de Parkinson. El hecho de tener Parkinson no quita tener otras patologías asociadas. Por supuesto. El Parkinson en sí es una patología que es de etiología desconocida. Digamos, tiene factores de riesgo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene, digamos, uno hace tal cosa o está expuesto a determinada cosa y va a tener Parkinson, ¿sí? En realidad todavía no se sabe realmente qué es lo que causa el Parkinson. Se cree que puede ser una parte genética, se cree que puede ser un desorden de lo que vendría a ser orgánico, ¿sí? Principalmente de la digestión, pero está todo, digamos, muy, muy verde todavía para poder determinar si realmente esos son las causantes de Parkinson. Lo que sí, obviamente, muchas veces lo que pasa es que el dolor asociado a un Parkinson, por ejemplo, al generar distonías, al no tener digamos, una respuesta normal de dopamina en el cuerpo, lo que pasa es que el dolor, por ejemplo, en ellos es mucho más agravante. ¿Sí? O sea que le duele más que a cualquier otra persona. Exactamente, digamos. Y la rehabilitación es mucho más complicada también por esa cuestión. Como tienen una fluctuación del tono, tienen una exageración muchas veces de las vías sensitivas que trabajan sobre el dolor, hacen que sean pacientes bastante complicados en el momento de trabajar, pero obviamente como se trabaja de manera a conciencia y como dijimos anteriormente, lo más importante es entender el contexto del paciente. Y ahí nosotros ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Exactamente. Hay que establecer cómo abordamos, con qué herramientas, digo, Exactamente. como cualquier tipo de intervención, ¿no es cierto?
Nico, si yo me siento mal, me duele la espalda, últimamente no sé qué me pasa, me voy a aquí, me hacen un estudio, ¿se puede usar así el kinesiólogo? Digo, ¿es como contratar otros servicios? En realidad nosotros, lo que vendría a ser la traumatología en general, nosotros necesitamos la derivación médica, ¿sí? Muy bien, eso Por es lo muy menos, importante aclarar, porque por ahí alguno está viendo y dice, mañana me voy a lo de Nico, que me haga un poco de acupuntura, claro, no, a ver si se me alivia el dolor en la espalda. Claro, sin embargo, no quita que nosotros no podamos, por ejemplo, trabajarlos desde la acupuntura, desde la masoterapia, ¿sí? Poder diagnosticar y en el caso de que veamos que digamos, un motivo de consulta al traumatólogo, obviamente derivarlo. Por supuesto. Pero en el mientras tanto, poder hacer un abordaje del paciente y decirle, mirá, capaz que con 10 sesiones de acupuntura te sentís mejor. ¿Qué hace la acupuntura? ¿Hace mucho lo haces? Hay mucha gente que haga acupuntura en Corrientes, uno por ahí piensa eso y que no está tanto en la temática, dice, qué cosa tan rara la acupuntura, te clavan... Bueno, en realidad... ¿Duele? No, para nada, no, para nada. En realidad, imagina, me clavan una aguja, me va a doler. No, en realidad son agujas muy finas, ¿sí? Las agujas son tan finas que no generan tanta irritación ni molestia en el paciente. Al ser hueca, por ejemplo, lo que genera dolor en una inyección es que sea hueca, ¿sí? La acupuntura, ser una aguja maciza, de punta roma, casi no genera molestias, ¿sí? Y lo que hacemos con la acupuntura, en realidad, está lo que vendría a ser la aplicación de la medicina tradicional china, ¿sí? Y lo que vendría a ser la acupuntura científica que se está desarrollando actualmente. Yo como docente universitario, digamos, aprendí la medicina tradicional china y aprendí lo que vendría a ser la acupuntura convencional, o sea, occidentalizada. Sí, sí. Y la verdad es que, digamos, hay que entender el contexto de lo que en el cual se basó la medicina tradicional china. La medicina tradicional china se basó en un sistema de salud en el cual ellos lo único que conocían era su ambiente, ¿sí? Entonces todas las sensaciones que ellos tenían en su cuerpo, la única manera que tenían de expresarla como era diciendo siento un fuego, siento un viento que me recorre, y estimulando determinados puntos, esos pesares pasaban, ¿sí? Bueno, de esta manera, lo mismo pasó que, bueno, luego, obviamente, en Occidente, tardamos un tiempito más en poder entenderlo, ¿sí? Porque trabaja a un sistema muy puntual, ¿sí? Nosotros generamos una microestimulación en la zona que hace que todos los procesos inflamatorios convencionales, digamos, cada vez que uno nos pinchamos y eso, se generan en el cuerpo. Esos hacen que, digamos, al ser un elemento estéril, hace que digamos, la respuesta inflamatoria comience. Pero al no tener nada que trabajar, porque es un cuerpo estéril el que entró en el cuerpo, lo que se encargan esos pedacitos es en reparar, digamos, el tejido que tenemos circundante. Además de eso es trabajando de manera local. Hay otros estudios, claro, que trabaja también a manera sistémica, ¿sí? Obviamente genera la liberación de dopamina y muchas hormonas que hacen que se estabilice el cuerpo para poder afrontar esta cosa, digamos, esta cosa rara que le está pasando en el momento. Se puso de moda, un poco aceptamos lo que tiene que ver con la acupuntura cuando nos pusimos más orientales y estuvo más de moda algunas costumbres que tienen que ver con lo oriental, pero como decía Nico recién, occidentalizadas, ¿no? Vos sos descendiente de culturas orientales, tengo entendido. Exactamente, sí, yo soy... ¿Y sentís que eso pasa un poco como que se puso de moda, está mejor visto, digamos, algunas cuestiones orientales que quedan súper bien? En realidad es una cuestión de tiempo, ¿sí? Porque nosotros, si nos ponemos a pensar o nos planteamos lo que vendría a ser la rehabilitación con métodos orientales, ¿sí? Son muy importantes. ¿Por qué? Fíjese que Japón es uno de los países con mayor calidad de vida y con mayor longevidad en el individuo general. Entonces, ¿y cómo es la aplicación allá? Nosotros tenemos la medicina occidental, que está muy avanzada en Japón, y a su vez tenemos en paralelismo, sin competencia, la medicina... Por otro camino, digamos, un camino distinto. Claro, exactamente, pero se trabajan en las clínicas, en las mismas clínicas se trabajan las dos cosas, digamos. No por el hecho de que haga una rehabilitación convencional occidental, no pueda hacer, por ejemplo, acupuntura, ¿sí? Se han demostrado muchos estudios científicos en universidades japonesas de que la acupuntura o métodos de medicina tradicional china mejoran muchísimo la rehabilitación con respecto
a solo la rehabilitación occidental o solo el tratamiento de medicina tradicional china. Es como abordar un problema desde distintas perspectivas. Aparte, Exactamente. siempre hace bien incorporar actividad, un tratamiento o abordaje a cualquier problemática. Digo, lo que no te mata te fortalece. Exactamente. Y cada vez te hace mejor. Aquí, ¿dónde queda aquí? Aquí le dicen a Aki, pero el instituto también se llama así. Mirá qué cosa píquera, ¿fue una coincidencia aquí? Fue una coincidencia, sí, ¿no? Porque, bueno, en realidad, jugando un poco con mi apellido, surgió el nombre, ¿no? Pero Nicolás Akiyama tiene el instituto Aki, que Exactamente. no es por su nombre, sino porque es... asistencia kinésica integral. Muy bien. Muy ¿Dónde? bien. Irigoyen 1933 entre Uruguay y Paraguay. Y ahí me voy, pido un turno, converso con alguien y me dice si puedo ser abordado con distintas técnicas y métodos para relajar el dolor. ¿Hace bien el dolor? ¿Hace mal el dolor? El dolor es algo necesario, ¿sí? Nos indica que algo está pasando en el cuerpo y no escucharlo nos traería más complicaciones que otra cosa. Lo mejor para el dolor es abordarlo, pero abordarlo de una manera que se solucione, no tapando agujeros que luego van a ser mucho mayores y van a generar mucho más conflictos en el cuerpo. Muchas gracias, Aki, por No, estar, por favor, muchas gracias. Un gusto para nosotros. Nicolás Akiyama estuvo acá en Semanario de Noticias. Hugo Calvano también. La visita del presidente de la Nación, Gabriela Michetti. Una semana que se viene